Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos de Economía Ahora. Como siempre, tras la pandemia tenemos esta tecnología que nos ubica con cualquier persona a lo largo del mundo, o no, o en Argentina, pero por lo menos en esto digital, que nos permite que cada uno esté en su lugar y poder charlar como charlábamos antes, tete a tete, mesa de por medio. Obviamente, ya fue invitado, hablamos varias veces con Ricardo Delgado, director de analítica, economista, y vamos a ir de lleno a ver qué opina él de este comienzo de esbozo de nuevo plan, si es que hay, con respecto a esta compra-venta de dólares media timba que quieren hacer con nuestro amigo Caputo y Milei, positiva o negativa. Yo la veo complicada. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué Buenas tal? tardes. Muy bien. Bueno, a ver, diagnóstico, el gobierno atravesó, te diría, 7 meses de un ordenamiento macro muy duro, muy violento, sobre todo en lo fiscal, con mucha motosierra y licuadora, en particular la caída importante que tuvieron los ingresos del principal gasto público, que son las jubilaciones. Obviamente caídas muy fuertes en la actividad económica, en los ingresos, en los salarios de los argentinos. Y arranca ahora esta nueva etapa, pero digamos, eso le permitió, cerrando un poco el diagnóstico inicial, le permitió bajar fuertemente la tasa de inflación. Y Sí. esto me parece que es el objetivo de fondo del gobierno, del equipo económico, del presidente. La mayor demanda, la más acuciante de los argentinos, es reducir la inflación y efectivamente lo están haciendo a niveles todavía muy altos para los estándares internacionales, pero ya no tenemos esos niveles que teníamos en el verano que hacían presumir cualquier cosa menos algo positivo, algo bueno, ¿no? Dicho esto, ahora arranca una etapa distinta, una etapa que el gobierno está de alguna manera forzando desde lo monetario y lo financiero con medidas muy extremas. Por ejemplo, se deja de emitir para todo uso, básicamente se congela lo que se conoce como la base monetaria, ya no se compran, ya ni siquiera se emite para comprar los dólares de los exportadores, sino que con esos pesos o con esos dólares en realidad, después esos pesos vuelven al Banco Van a Central porque son recuperar vendidos. pesos, sí, claro. Exactamente, en el contado con líquido, y hay una intervención directa sobre el mercado, uno de los mercados de los dólares financieros. Pero me parece que ahora empieza la etapa más difícil del panorama económico. Perdón, Ricardo, a esta etapa llegamos por desgaste de la etapa anterior o No, porque estaba planificado, cosa que no creo. yo no creo ni lo uno ni lo otro. No hay un desgaste, hay sí una. A ver, naturalmente las políticas tienen su vida útil en un sentido, y las ganancias que al principio son muy importantes, por ejemplo, el superávit fiscal al principio fue Sí. fundamental y hoy sigue siendo importante, pero las ventajas que se sacan de sostener esa política
que hay que sostenerla, ya son menores. Y ahora empiezan a aparecer los problemas estructurales que tiene la economía argentina, que tuvo siempre la economía argentina, que es la escasez de dólares para poder operar con normalidad. Argentina es una economía que genera pocos dólares, que sacando el complejo sojero, literalmente el complejo sojero, si querés algo del maíz, no hay un sector que provea dólares netos, es decir, que Claro. genere más dólares de los que insume, de los que consume, porque la industria es absolutamente deficitaria en materia de divisas todavía. Gas y petróleo todavía lo sigue siendo. Esperemos que en un par de años vuelva a darse, se dé vuelta a eso y ya haya una nueva soja, digamos, disponible para generar dólares, pero hasta ahora eso no está sucediendo. Obviamente las inversiones tardan en llegar, los efectos de los programas de estilo RIGI de estímulo a las grandes inversiones, digamos, generan incentivos, pero digamos, en términos de decisiones internacionales llevan su tiempo, con lo cual en el corto plazo vamos a transitar además meses en donde la soja desaparece de la escena. Claro, claro. Vamos a transitar meses difíciles, Raúl, y esto me parece que hay que tenerlo muy en claro. Eh, Creo que el gobierno, de vuelta, tiene como objetivo bajar la inflación a lo que dé lugar, a como dé lugar, y esto de alguna manera, bueno, veremos de qué manera lo logra, si es que lo logra, y cuáles son los impactos que esto tiene sobre los mercados financieros. Y el pase de todo el circuito Banco Central con respecto a la banca, pasárselo al Tesoro, esa deuda del Banco Central. ¿Cómo, o sea, qué efectos económicos nos puede traer a la gente? Bueno, a ver, en esta idea de cerrar todas las canillas de Sí, emisión, esa es parte de la explicación. Que básicamente, para que la gente lo entienda, hay deuda que tiene el banco, que tenía el Banco Central, que primero fueron las LEVAX, después fueron sí. las LEVAX en la época de Macri, después fueron las LELIX al final de Macri durante Alberto Fernández, y luego fueron los pases, que son deudas más cortas, de más corto plazo, del Banco Central con los bancos. A ver, esa deuda básicamente son los depósitos nuestros y de las empresas. Digo, los bancos no tienen materia Claro, prima. La claro, materia claro. prima de los bancos son los pesos de los depositantes, o sea, de todos nosotros y de las empresas. ¿Qué con Cepo, en el caso de las empresas, no tanto en el caso de las personas físicas, pero más o menos, eh, digamos, es difícil de que salgan del sistema, de que salgan de los bancos y vayan, por ejemplo, al dólar, se dolaricen libremente. Por eso, de alguna manera, como nota al pie, el cepo sigue siendo funcional al esquema económico. Sacar el cepo en estas condiciones, por eso el gobierno no lo hace, sería realmente, a mi juicio, muy pernicioso y muy complejo desde el punto de vista financiero, ¿no? Y de la solvencia eventualmente de los bancos, que se quedarían sin materia prima y no podrían operar en condiciones normales. Dicho esto, entonces lo que se hizo es, como esa deuda del Banco Central, que, digamos, Que es tenía, remunerada, ¿no? obviamente, Aclaremos que es remunerada, es una deuda bueno, remunerada. por supuesto, ese es el punto, ese es el punto. Esa deuda pagaba una tasa de interés a los bancos que se pagaba con emisión monetaria, con pesos que emitía el propio Banco Central para pagarle esos intereses a los bancos por la deuda. Así es. Eso generaba un flujo adicional de pesos en el mercado que el gobierno quiso rescatar. ¿Qué hizo entonces? Transformó esa deuda en letras digamos, del tesoro, nuevas letras, las LEFIs, letras de liquidez del tesoro, que lo que hacen es de alguna manera pasar la deuda del Banco Central al tesoro. Entonces, ahora esas LEFIs van a seguir pagando intereses, ¿sí? Pero esos intereses se van a pagar no con emisión monetaria, sino con los saldos, los pesos excedentes del propio tesoro, que es el que tiene hoy superávit, o sea, Superávit. tiene más pesos de los que, o sea, le sobran pesos una vez que paga gastos.
¿Está claro? Entonces, o sea, y hay en ese sentido el gobierno trata de dar la señal de una mayor contracción fiscal, un mayor compromiso con el ajuste fiscal, porque ahora se carga sobre sus espaldas ese costo nuevo que implican los intereses de las LEFI en este caso. Y ahora nos vamos al Banco Central. El Banco Central pasa a tener otra autonomía, pasa a tener un juego de reservas de compra-venta, pero no crece. No, También el claramente. gobierno necesita para poder, Bueno, por ejemplo, salir del cepo. bueno, de vuelta, como todo caemos siempre en el mismo punto. Para que el Banco Central y el gobierno pueda salir del cepo necesita dólares. Y vos fíjate que una de las medidas que decíamos al principio que se están implementando, digamos, todavía no porque no hay compras netas, pero digamos, esto de no emitir para comprarle dólares a los exportadores, porque esos dólares van al mercado financiero, hace que el Banco Central se quede con menos reservas de las que se quedaría, o sea, Claro, con menos dólares de los que se quedaría. Y en un punto eso es eso es parte de que su activo no va a crecer. El Banco Central tiene un balance, como toda empresa, ¿no? Como todo banco en este caso, es un activo, un pasivo y una diferencia que se llama patrimonio neto. Entonces, si el activo crece menos, los deudores en dólares de la Argentina, los bonistas privados que tienen papelitos de la Argentina que dicen me vas a pagar dólares, sobre todo fuertemente a partir del año que viene y en particular en el mes de enero. En el sí. mes de enero hay varios vencimientos muy fuertes para atender. Y en julio del año que viene también, ahí hay dos grandes murallas que es parte de lo que los mercados hoy están mirando como con preocupación, diciendo de dónde vas Claro. a generar los dólares para pagarme a mí. Y también el fondo, que es el principal acreedor de la Argentina, dice, ojo, por eso el fondo quiere políticas que acumulen dólares, que acumulen reservas, porque finalmente es un prestamista y Claro, necesita ver que su es deudor reasegurar su cobranza. en algún momento sí, claramente, como es natural que así sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La Argentina todavía tiene que dar, y el gobierno tiene que dar señales mucho más claras, a mi juicio, balizar el camino de cómo se van a generar, sobre todo en el corto plazo, esos flujos de divisas que permitirían estabilizar la macro, evitar nuevamente algún tipo de zozobra cambiaria inflacionaria y llegar, yo te diría, al verano en condiciones más normales, de manera de pensar eventualmente en algún tipo de nuevo acuerdo con el fondo, alguna reestructuración de la deuda en forma voluntaria con los bonistas privados que descomprima ese tipo de pagos hacia adelante y bueno, y seguir pateando la deuda. A ver, los países reperfilan permanentemente su capital, pagan los intereses y si son confiables, los acreedores le van reperfilando. El problema de la Argentina es que, bueno, no es confiable y entonces está siempre en el filo de la navaja de estar o entre el default o en una reestructuración forzosa o cuestiones por el estilo. Y este logro del gobierno durante estos primeros 6 meses, 7 meses, del 25,5 al 4,6, el 4,6 o el 4,5 o el 4,2 o el 4, digamos, no es un piso que va a ser muy difícil de perforar con el status quo que tenemos de un programa que no se nota cuál es a largo plazo. Bueno, mira, yo te diría, todavía nosotros en analítica que tenemos un pulso semanal de inflación, no estamos viendo impactos de este salto que hubo en la brecha antes del anuncio de las medidas que la volvieron a comprimir algo, todavía la Sí. brecha sigue siendo elevada, pero pasamos del 60 de brecha al 40, 42, 43 que estamos hoy. Es una brecha alta, pero es una brecha que en concepto es una brecha, te diría, normal, estándar. No podemos pretender que si tenés cepo tengamos 10% o 15% como tuvimos al principio Claro. del gobierno.
de Milei. Eso era realmente anormal en un sentido. Los mercados siempre arbitran y están con brecha en estas condiciones. Porque no pueden, obviamente, porque no pueden operar con normalidad. Entonces, bueno, necesitan ese tipo de combustibles, si querés, o de aceite. Bueno, dicho esto, todavía esos niveles de brecha no están, o esta brecha no está impactando sobre la inflación. Yo creo que si el gobierno sostiene, por eso me parece clave esto que digo, dar una señal muy contundente de que va a haber dólares en los próximos meses o de qué manera se van a generar la caja en dólares en estos próximos meses para que haya mayor confianza, el riesgo no siga subiendo, perfore los 1.500 puntos o algo más que está hoy, rozó nuevamente los 1.600 en algún momento, ahora está Sí. un poquito más abajo, pero sería bueno volver a descomprimir el riesgo país de modo de que la inflación pueda seguir bajando. Va a ser muy difícil bajar la inflación en condiciones de brecha de estos niveles, sobre todo si las expectativas hacia adelante no se terminan de consolidar. Y esta bajante de inflación fue consecuencia, en realidad, de políticas económicas acertadas o de haber secado la plaza. Y un poco esa plaza recesiva con la licuación de ingresos ocasionó que el tipo que en su momento dijo, bueno, el dólar va a estar a 2.000, allá por diciembre cuando todo explotaba, dijo, bueno, no está a 2.000, por ende voy a empezar a ceder algo para mantener un nivel de venta que hasta hoy no es aceptable. Bueno, todo eso que decís, a mi juicio, es lo que ha sucedido, y yo le agregaría un ingrediente más, y es el Sí, hecho de que vos siempre cuando, obviamente, el apretón fiscal fue virulento. No sé si es como dice Milei, y creo que sea así, el mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad, no, pero la velocidad del ajuste y el apretón que eso implicó en términos de secar la plaza, realmente fue un frenazo de mano muy violento en estos primeros 6 meses. Nunca visto en la economía argentina contemporánea, al menos, ¿no? Lo cual, de vuelta, otra nota al pie, lo cual demuestra que de alguna manera uno puede discutir después si esto había que hacerlo de esta manera o de otra. A mi juicio se podría haber hecho de una manera mucho más quirúrgica, mucho más elegante, mucho menos, mucho menos violenta desde muchos sentidos, violentando incluso a los propios trabajadores y demás, pero demuestra y le demuestra a la política tradicional que se puede ordenar las cuentas fiscales en Argentina. Se puede ordenar las cuentas fiscales. Quizá no a esta velocidad, pero hay un capítulo de aprendizaje que me parece que vale la pena dejar allí marcado hacia adelante, porque un día mi ley no va a estar. Entonces, dicho esto, vuelvo al tema. Lo que hubo también es lo clásico de cualquier, y digamos, nosotros conocemos un poquito, porque ya somos gente grande, conocemos un poco de la historia económica argentina. Lo que tienen las estabilizaciones es un tipo de cambio casi fijo, sí, porque este dólar, este salto violento, digamos, en diciembre y después un crawling peg del 2% mensual, y en este contexto fue mucho más que ahora, un dólar casi fijo. ¿Eh? sí, sí, ¿Qué le genera otros problemas? Que le genera otros problemas. Por ejemplo, el dólar que no le alcanza al sojero para liquidar. sí. Entonces el sojero guarda todo lo que... Pero digo, en términos de planchar precios, el tipo de cambio oficial es el que forma precios en una gran cantidad de sectores de la economía, sobre todo la economía formal, la economía en blanco. Los sectores forman precios con ese tipo de cambio. Eso implicó una baja muy fuerte de la inflación y el planchazo, obviamente, vinculado también con el ajuste fiscal y la licuación de ingresos. Ahora, el planteo de Javier Milei en su comienzo era una reducción impositiva, que hasta ahora no se ha dado en demasía, pero que sí todavía tampoco se ha atacado el 50% de país en negro que tenemos, que sí mejoraría la cosa en cualitativa y cuantitativamente si bajáramos los impuestos, tuviéramos más blanqueo de actividad y tendría un superávit
interesante, digamos, como futuro, ¿no? ¿Qué opinás de eso? Bueno, esas son las cuestiones difíciles. Viste, cuando el agua baja, vos estás en un mar embravecido digamos, el barco se Portfolio. mueve y hay que mantenerlo y demás. Ahora, después empieza, y de repente el agua empieza a bajar, a bajar, a bajar, y empezás a llegar a playas, y el barco, digamos, empieza a mirar que abajo hay un montón de cosas. Bueno, todas estas cosas son las que estaban, más allá de la tormenta que pasamos en el verano, que estaban en la economía argentina: la informalidad, la altísima presión sobre el empleo, o sobre la actividad, perdón, sobre la actividad formal Sí, o claro. registrada. Bueno, y ahora se empiezan a hacer más difíciles el cumplimiento de las promesas de campaña. Naturalmente, sostener el superávit fiscal, si vos bajas impuestos, bueno, Complicado. requiere básicamente lo que vos decís: formalizar una cantidad enorme de actividades que hoy están por abajo o por fuera de la formalidad, y en consecuencia, y que hoy obviamente yo no veo que haya condiciones para que eso suceda en lo inmediato, con lo cual tampoco veo que haya mucha decisión política en el corto plazo de bajar impuestos. Lamentablemente, me parece que la estructura tributaria, hasta tanto y en cuanto no se termine de estabilizar la situación macro, se va a mantener en estos niveles, ahora con la ayuda no menor del reingreso del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o el impuesto a los ingresos, como le llaman. Veremos qué pasa. El ministro en estos días reafirmó que va a bajar primero y eliminar después el impuesto país, pero Sí, sigue siendo un impuesto hoy relevante en términos de recaudación, ¿eh? muy relevante. Pero al margen de eso, obviamente que una de las campañas era no subir impuestos. En este caso, algunos impuestos han crecido, otros se han atemperado, otros se han reimplantado, y la sociedad va a empezar a, ¿cómo decirlo?, pasar factura, porque Claro, la famosa casta, que era la que iba a pagar el gran costo económico, es la que no lo está pagando, y como vos dijiste, los grandes perjudicados fueron los asalariados y los jubilados. La clase media fue la que más sufrió la licuación, y todos nos achatamos sin darnos o dándonos cuenta que la casta política sigue impoluta. sí. Sí, también digamos las cosas como son. Digamos, Milei usó varios de los términos, si querés, disruptivos, como personaje Sí, que es en términos políticos, y el de la casta fue uno, digamos. La verdad que no hay ajuste macroeconómico, por supuesto que está muy bien, pero digamos, la casta sola no resuelve los problemas de la economía argentina, ¿no? Si elimináramos la casta, lo que llamamos casta, la economía argentina no no, no, mejoraría per no, se. no, claro, No claro. mejoraría. No, digamos, pero vale la pena decirlo, porque si no la gente cree que porque haya más choferes o más secretarias o asesores, este, digan, no, digamos, así como la Pero son dolarización gestos, también. Ricardo, son gestos de algo que venía nuevo. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Esto es efectivamente así. Yo coincido plenamente con vos. Ahora, me parece que de vuelta, me parece que el gobierno está hoy en una situación difícil que puede resolver, definitivamente. Este es un gobierno que ha hecho de la astucia, del poder, te diría, casi inédito, sacando algunos casos puntuales, quizá Néstor Kirchner al principio y demás, ha hecho un ejercicio de la autoridad y del poder, yo te diría, muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Sí, Ha sí. roto y ha ido sobre, si se quiere, cuestiones que parecía que no se discutían en Argentina, ¿no? Todos los 70 y todas las cuestiones vinculadas a la dictadura digamos, digo, para poner un caso que me viene ahora que está por fuera de la economía, el tema lo que decíamos antes, el tema del déficit fiscal que no se puede bajar y que no se puede equilibrar y Sí, que demostró que sí. no, demostró que sí. Digo, después podemos discutir, nos metemos adentro y discutimos todo, partida por partida, qué se hizo, qué no se hizo, si se puede sostener, si no se puede sostener. Yo tengo muchas críticas ahí. Ahora, en términos macro, en términos del concepto, me
parece que es un mensaje en ese sentido favorable y positivo para Igual adelante. yo creo de cualquier manera que Javier tuvo la suerte de tener un gobierno como el de Mauricio Macri antes, que el gradualismo lo llevó a la pérdida. Entonces él quería ser la antítesis de eso, y Por supuesto. como su carácter disruptivo lo llevó a donde está, porque esa es la verdad, la gente se Claro. identificó con el mensaje. Yo creo que se despertó un día siendo presidente y dijo, bueno, tengo que hacer. Errores tenemos todos porque no podemos cubrir todo el arco iris de resoluciones, porque como vos decís, es un país que está lleno de problemas. No es que tenés un solo problema y bueno, resolviendo de cuajo ese problema, resolviste el problema. No, acá, por donde vos tocas, hay problemas. Sí, efectivamente. Y yo te diría que el gobierno, que es un gobierno que en su discurso es muy dogmático, en lo económico en particular, en otros aspectos también, pero digo, que tiene una, y que, digámoslo con todas las letras, Milei es el primer economista presidente de la Argentina, Sí, pero es un economista que está formado en una escuela de pensamiento que está, te diría, en los bordes, en los extremos de la historia del pensamiento económico mundial. O sí, sí. sea, nosotros cuando nos educamos, y él dirá, bueno, justamente ese es el problema, ustedes son los economistas fracasados, cuando estudiábamos la economía libertaria y, digamos, la escuela austríaca, la veíamos quizá como dentro de una clase de historia del pensamiento económico 20 minutos, media hora, ¿no? Y no más que eso. No se veía escuela austríaca en macroeconomía, en microeconomía, en desarrollo económico, en crecimiento, en Sí, como dinero, una crédito y rama banco. marginal, como una rama marginal de la economía. Exactamente, totalmente. Bueno, pero hoy es el presidente y hoy es el que quiere imponer ese tipo de recetas, te diría, muy en el borde, muy de borde. Ahora, dicho esto también, me parece, un político, porque es un político, mal que le pese, que, que usa del pragmatismo y del timing de una manera también bastante inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, él dijo, el cepo hay que eliminarlo, no lo eliminó. ¿Por qué? Porque es pragmático, porque sabe que eliminar el cepo sin dólares te Sí, generaría claro, claro, un estallido inflacionario que tiraría por la borda todo lo que hizo. claro. No lo saca, no lo saca. Él dice, mirá, los mercados cambiarios son libres. Bueno, ahora le dice a Caputo que use los dólares para intervenir en el contado con liqui. Más intervencionista que eso, no Sí, hay. sí, claro. Y podemos seguir con un No, no, va enorme, a digo, contramano, claro, va a contramano en muchos aspectos de lo que en su momento, como dirían todos los políticos que llegan, fuera del sillón vos lo decís. Una vez que estás en el sillón, hasta el ministro de Economía lo dice, una vez que estás en el sillón, la cosa cambia, las las cosas fuerzas cambian. cambian. Tarifas, los aumentos tarifarios. Los aumentos tarifarios se frenaron varias veces, se frenaron en mayo, se volvieron a frenar ahora en junio, ¿no? Entonces, digo, ahora de vuelta retoman velocidad, pero van orejeando las Sí, cartas de claro. cómo viene la inflación y en función de eso largan un poco más, largan un poco menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso me parece que también es interesante y es inteligente. Sí. O sea, no es alguien que va a ir a chocar y va a morir con las botas puestas de manera inexorable e inevitable. Y de alguna manera es lo que a mí en lo personal me da cierta expectativa de que puede cambiar este curso que veníamos discutiendo ahora de mayores dificultades en el plano económico, ¿no? En tanto y en cuanto pueda sostener el superávit y genere otro superávit, como en su momento lo tuvo Néstor, ¿no? Las tres Exactamente, patas de la mesa. exactamente. Con la diferencia que Néstor tenía un, Sí, una- no, no, un gasto del orden de los 25 puntos del PBI y hoy el gasto es del orden de 40, de 38 puntos del PBI. sí, sí, claro. Entonces, digo, hay que, digamos, trabajar sobre una realidad bastante más compleja de la que se tenía en ese momento, que aparte hubo una licuación mucho mayor
Pensá que no había planes en ese momento, los planes los reintrodujo Duhalde, digamos, había una enorme cantidad de partidas que hoy están y que antes no estaban. Sí, y que Milei no tuvo eh, suerte, entre comillas, de la crisis del 2001, cuando si hubo licuación de todo, la crisis del 2001, la famosa Remes-Lenikov, en febrero del 2002, que dio vuelta todo el andamiaje, que es lo que hubiera querido poder hacer Javier, dar vuelta todo el andamiaje, llevar un dólar de 1 a 4 y empezó, como vos decís, en la bonanza del viento de cola con la soja como nunca estuvo. Entonces, en lo primario que importaba Argentina, le dan la mayor cantidad de dinero de dólares, lástima, perdimos la oportunidad. Sí, hoy la soja viene cayendo ya desde el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. La soja está un poquito arriba de los $400, el año pasado estaba arriba de 500 y en el 2022 en 600. Entonces, eso también complica. A ver, esta es una economía bastante difícil, pero también bastante fácil de entender. Si los precios de la soja y de los granos en general y de las commodities son altos, la Argentina camina razonablemente bien. Le pasó en la salida de la crisis de 2008-2009. Acordate, 2010-2011 implicó la reelección de Cristina. Después, 2010, digamos, la época de Macri, los precios de la soja estaban muy abajo, no hubo manera de recuperarlos, se endeudó fuertemente, primero con los mercados y después con el fondo, pero si vos la soja la tenés en buenas condiciones, difícilmente te vaya mal. Y Difícilmente te vaya mal. además, como decís vos, si podamos lograr terminar esta importación de insumos a exportación de combustible, gas, todo eso que requiere grandes inversiones y que generarían también para Argentina una menor salida de dólares y un ingreso de dólares, cosa que sería Totalmente. piso y multiplicación, ¿no? Y ni hablar, por eso todo lo que se haga en gas y petróleo, aun cuando sean incentivos que en otros momentos históricos y comparados con otros países del mundo suenan excesivos, para mí es bienvenido. Yo soy de los que cree que el RIGI es un buen instrumento, definitivamente. Más allá de las críticas que tenga, que comparto en términos conceptuales, pero la verdad que hoy Argentina compite en condiciones inferiores Claro. en la Copa América del radar de inversiones. Competimos abajo claramente de Perú, claramente de Chile, claramente de Colombia, y contra esos países competimos. Es así. Contra Paraguay competimos. Y estamos perdiendo contra todos ellos. O sea, somos campeones de fútbol de la Copa América, pero en la En Copa América de economía, las inversiones en economía e estamos mal. inversiones, estamos en el subdesarrollo. Exacto, totalmente. Somos un país absolutamente subdesarrollado en términos de inversiones, en la región, ni hablar en el mundo, ¿no? Por supuesto. Ricardo, gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Hablaremos próximamente a ver cómo sigue la No, historia, si el plan cambia, si el rumbo cambia y si mejoramos en eso que yo coincido con vos, que es la fuente de poder exportar a Argentina y generar los dólares necesarios para lo que sea, no solo para inversión, sino que además para mejorar la posición de todos, ¿no? es así, de eso se trata, definitivamente. Tener una economía más abierta, más competitiva, que exporte más valor agregado, es la clave del crecimiento y del éxito. Ningún país del mundo se desarrolla sin esas condiciones. Y ese me parece es el gran desafío que tenemos todos los argentinos como sociedad. Te mando un Gracias, gran Ricardo. abrazo. Gracias, un gran abrazo y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Chau. Bueno, queridos amigos, tuvimos una charla importante, Ricardo Delgado, director de analítica, analizando justamente lo que pasa dentro de este país, las opciones que nos dijo Milei en su momento políticas y las opciones que tenemos económicas a futuro. Muchas veces los que peinamos canas decimos, no tenemos salida, este país no da para más, me quiero ir. Y realmente la salida existe, no solo en este país, en muchos. Lo que hay que tener es voluntad de hacerla. Lo que hay que tener es poder político para lograrlo. Lo que hay que tener es una buena legislación laboral, una buena legislación impositiva y fundamentalmente certeza de lo que va a pasar. Dejar la incertidumbre de lado y lamentablemente Argentina fue una gran cosechadora de incertidumbres y de default.
Por eso, con respecto a lo que dijo Ricardo, es importante analizar los pros y los contras. Podemos no coincidir con muchas cosas, pero en el fondo estamos todos pensando lo mismo. Hay deficiencias, el país es muy complicado, la situación de este país es muy complicada y realmente tenemos que tener un timón muy fuerte y una cantidad de años importantes para poder corregir todo esto que hemos destruido a lo largo de los tiempos. Y nosotros, los que peinamos canas, sabemos y también somos culpables de todo lo que pasó. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima con una nueva edición de Economía Ahora. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, gracias por escucharnos y gracias por opinar. Un abrazo muy grande a todos. Buena semana para todos.